Carlos Ramos. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa en especial, porque vamos a hablar de algo que nos interesa a todos en este país, que es la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico. Estas formas tan absurdas de entendernos ahora a través de la barbarie. Y bueno, pues no se han encontrado políticas concretas, particulares a la violencia para combatirla en el país. Las cifras, repito, son dramáticas. Vimos ahora imágenes de lo que está ocurriendo en Reynosa y no fue solamente el día de hoy que aparecieron 12 cadáveres en la vía pública, sino hace unos días, el fin de semana, 23 inocentes muertos en tan solo 2 días. Y bueno, pues estamos en la antesala, este es un preventivo, es una percepción, es una reflexión, pero estamos en la antesala de que muy probablemente en Estados Unidos el gobierno de Joe Biden decrete, califique, determine a los cárteles mexicanos como terroristas. Y este es un tema para ir a fondo. Bien, pues le doy la bienvenida al maestro Juan Ibarrola. Juan, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Carlos, es gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Y por supuesto no podría faltar en esta mesa de análisis la experiencia de Manelik Castilla Cravioto. Manelik, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, Carlos. Juan, muy buenas tardes. Este programa lo vamos a diseccionar en 4 temas fundamentales, 4 áreas que habremos de analizar. El primero de ellos, el primer bloque, violencia sin control. ¿Realmente estamos en un proceso en donde se ha perdido toda dimensión de este problema? ¿Donde hay negociaciones con el crimen organizado? ¿Donde para muchos ya enfrentamos un narcoestado? El segundo tema, la penetración del crimen organizado, el dominio que tiene sobre el territorio nacional. Hay estimaciones estadísticas que señalan que por lo menos el 32-35% del territorio nacional ya está bajo el dominio de estas fuerzas criminales. Tercero, decía yo al principio del programa, la injerencia de los Estados Unidos en la seguridad de nuestro país y bueno, pues estas medidas que adentro de su territorio podrían adoptar para castigar a los cárteles mexicanos considerándolos como terroristas. No es la primera vez, ya en una ocasión ante la matanza de la familia Levarón, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, había solicitado a Estados Unidos, entonces gobierno de Trump, no calificar a los nuestros, a los criminales mexicanos como terroristas. Y el cuarto tema, ¿qué esperar? En realidad, ¿qué esperar a 3 años más de sexenio? Lo que falta para concluir esta administración del señor López Obrador. Así que pues, iniciamos con el análisis y preguntaré al maestro Juan Ibarrola, ¿cuál es tu primer criterio, maestro, acerca de la violencia? ¿Está ya sin control en el país? Sí hay una realidad de violencia que no se equipara también con la parte del crimen. No necesariamente cuando hay crimen hay violencia. Desafortunadamente en México vale la pena analizar muy bien cómo el crimen no rebasa los niveles de violencia que la propia violencia da. Es decir, grupos criminales que prefieren generar ese terror, una de las secciones de este programa va a tratar, pero definitivamente una producción de violencia entre grupos criminales, una producción de violencia en contra de la ciudadanía, que es muy importante. Ya lo vimos en Reynosa, lo vemos cada vez más en la manera como se cometen delitos, no solamente federales, sino también del Fuero Común, donde efectivamente los grupos delictivos, no necesariamente los importantes, grupos delictivos específicos, pequeños, de zonas muy focalizadas, quieren ejercer un nivel de violencia que no hemos visto, donde desafortunadamente el Estado mexicano no puede controlarlo. Y no puede controlarlo por una serie de factores importantes que van desde la seguridad pública municipal, estatal, la propia respuesta federal que debería de dar, por ejemplo, en este caso, una institución como Guardia Nacional, y que evidentemente también aquí las Fuerzas Armadas no alcanzan a desplegar un potencial que aún y a pesar de recuperar espacios, se vuelven a perder por esa falta de estrategia
que, insisto mucho, municipios y estados no pueden llevar a cabo. Manelich, yo te preguntaría, dado que eres un extraordinario académico y además fuiste comisionado de la Policía Federal, ¿cuál es la diferencia, para entender lo que acaba de decir el maestro Ibarrola, cuál es la diferencia entre crimen, entre violencia, entre homicidio, entre sicarios, entre narcotráfico? Es decir, para entender de qué estamos hablando, ¿cuál es la definición de estos rubros? Bueno, de entrada, es decir que coincido plenamente con el diagnóstico que hace Juan Ibarrola, pero es bien importante la pregunta que haces. Hoy estamos en una etapa en donde se ha recrudecido mucho la violencia, es decir, la manifestación de desconocimiento pleno a la humanidad, a los otros en su carácter de seres humanos. Se está volviendo nuevamente una constante el observar estas manifestaciones de brutalidad, de violencia. ¿Y qué pasa con esto, Carlos? Cuando la violencia aparece de esta manera tan magnificada, contamina otros conceptos que no necesariamente van aparejados. Pongo un ejemplo para que la gente lo entienda. Hoy se habla de Guanajuato como un lugar peligroso, inseguro. ¿Y qué creen? Guanajuato tiene graves indicadores de violencia criminal, como bien lo describe Juan Ibarrola. Pero si se revisan las tasas de incidencia delictiva de otros delitos del fuero común, vamos a darnos cuenta de que no hay una corresponsabilidad entre violencia con inseguridad e incidencia delictiva. Entonces, hoy el país nuevamente está viviendo lo que se vivió hace años, de que la agenda se dicta de abajo hacia arriba. Es decir, primero te pongo en conocimiento de la brutalidad de la que es capaz particularmente el crimen organizado. ¿Cómo? A través de estas escenas como las que tú describiste hace unos momentos, en el programa, lo que se vivió hoy. Y cuando esas imágenes se apoderan del imaginario colectivo, se vuelve muy complicado decir que algunas cosas pueden caminar y otras no. Y eso nos lleva siempre al lugar común de debatir si el modelo funciona, si la estrategia es correcta, si tienen que ser los militares o la policía civil. Nos lleva a ese lugar común. Hoy lo que queda muy claro, respondiendo a tu pregunta, es que vivimos irremediablemente una realidad de violencia exacerbada en ciertas zonas. Pero todo esto se viene a complicar porque no solamente es las divisiones que mencionábamos hace unos momentos entre sicarios, narcotraficantes, asaltantes, crimen organizado, sino hay grupos paramilitares, hay grupos de autodefensas, hay grupos clandestinos, hay indígenas armados que se autocalifican como Ejército de Liberación Nacional. Bueno, cada quien debe de tener su fondo de asistencia, cada quien debe de tener su soporte, si no oficial, por lo menos clandestino. ¿No, maestro Ibarrola? Bueno, definitivamente son grupos que están al margen de la ley, aún ya a pesar de que haya algunos que quieran convertirse, como ya lo vimos en el caso de Michoacán, que están buscando hasta, en primer lugar, la municipalización de sus movimientos, más que legalizarse como un grupo armado. Cuestión que no podría ser. En lo personal, y lo digo con mucha responsabilidad, no deberían de darse esas oportunidades. Desafortunadamente, las coyunturas específicas de diferentes lugares, como bien lo mencionaba Manelik, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, que están teniendo este tipo de movimientos muy bien organizados, ¿sí?, muy bien patrocinados por parte de grupos delictivos, buscando no solamente un tema de seguridad, buscando un tema de control territorial, político y social, económico, evidentemente, que no debería de existir. Definitivamente creo que el gobierno, más que una respuesta del uso legal de la fuerza y la violencia, más bien debería de haber una respuesta política, una respuesta de programas sociales, verdaderos programas sociales, efectivos. Es decir, y nuevamente con mucha responsabilidad, no lo que estamos viviendo hoy como programas como Sembrando Vida y cosas de este tipo, que para este efecto específico de un problema social tan terrible que nos lleva a la producción de crimen
a la producción de violencia, a la producción de ingobernabilidad en muchos lugares. Es decir, lo que sucede hoy en Aguililla es el claro ejemplo de lo que no debe de pasar en este país y sin embargo sucede. Lo que sucede en el caso de Guanajuato, como bien lo apunta mi querido y admirado Manelik, es otra realidad que se convierte en un reflejo social que hace, que produce que la gente viva con un miedo. Ahí está la encuesta de victimización del año pasado hecha por el INEGI, que la gran mayoría de la población de este país vive con miedo, aunque no necesariamente en su localidad se den este tipo de acciones. Luego entonces la respuesta del gobierno debe ser una respuesta integral, no solamente esa respuesta discursiva, no solamente esa respuesta con el uso de la fuerza, que desafortunadamente tampoco estamos viendo. A ver, es interesante lo que expresas, Juan, pero señalaste, no debería de pasar. Sin embargo, está pasando. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo? Definitivamente se ha olvidado el problema real, el problema de origen. Y esto hay que ser creo que muy objetivos. Esto no es de ahorita, tiene muchos años sucediendo. Esa estrategia que quiso utilizar el gobierno del presidente Peña en función de crear estas autodefensas en Michoacán, pues simple y sencillamente vino a traer un deterioro político, económico y social, que lo estamos viendo, de un Estado que es de por sí convulso, pero que no se atienden las causas reales del problema. Se deja a un envío de recursos, se deja a una declaración de que un grupo puede tener cierto poder, cierto control en una zona, perdón, cuando en realidad donde debe de ser, el que debe de hacerlo es el Estado, en realidad el que debe de hacerlo es el municipio, en realidad el que debe hacerlo es la federación, pero no, es mucho más fácil transferir responsabilidades, insisto, no es de este gobierno, es por lo menos desde hace 20 años, pero este gobierno tampoco está haciendo nada para corregirlo. Pero a ver, Manelik, corrígeme si cometo alguna arbitrariedad, pero desde 1994 a la presentación violenta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá en Chiapas, se han venido dando tropezones sexenales en las estrategias contra la violencia. Vimos que después de este suceso histórico de la aparición del Ejército Zapatista vinieron algunos crímenes, un magnicidio, crímenes de Estado y posteriormente pues la creación de guerrillas en el estado Guerrero, que bueno, pues venían desde los 60, pero se vinieron a fortalecer, luego el combate al crimen organizado, luego la fuga del Chapo, luego la fuga del Chapo, luego la fuga del Chapo, luego la aprehensión del Chapo, luego García Luna. Es decir, vivimos en un laberinto en donde corremos para un lado y nos volvemos a encontrar en el mismo espejo. ¿Qué está pasando? A ver, yo diría que ponemos un escenario limítrofe con ese 94. 1994 sí marca un antes y un después de muchas cosas en la geografía política y en la de la criminalidad y de los movimientos sociales en el país, sin duda alguna. Las consecuencias se dejaron sentir, hubo violencia política del más alto nivel, o sea, hubo disputas en la cúpula, hubo muertes verdaderamente relevantes que se explican desde otra lógica, desde otra óptica, ajena a la que estamos analizando hoy, pero como señalas, se vuelve a juntar. Uno, vamos por orden. Lo que sucedió en el 94 fue una lección, creo que durísima, de aquel México que estaba oculto en nuestras aspiraciones de crecer y de ponernos en ese club selecto de países que habían logrado vencer sus máximas adversidades y que se colocaba en una posición estratégica. Y en este movimiento, para quienes quieran verlo desde el ámbito sociológico, válido, de reclamos justos, de sectores que estaban fuera de esa lógica de país. Pero también vimos, por primera ocasión en el país, algo que en la región ya venía sucediendo, y es la cercanía del crimen organizado, concretamente el narcotráfico, queriendo acercarse a la toma de decisiones de poder político. Acababa de suceder en la Colombia de Pablo Escobar y se dieron esos primeros mensajes de la cercanía del crimen organizado. Mucho de lo que sucedió
en nuestro país se explica también a través de la injerencia de estos primeros liderazgos criminales que aspiraron a hacerse de una parte del Estado. Sí. Eso está muy estudiado académicamente, periodísticamente documentado en muchos aspectos. Luego, entonces, si ya tenemos una lección aprendida, me parece que el esfuerzo de distintos gobiernos, excluiría alguno por ahí, se enfocaron en combatir a estas cabezas de la criminalidad organizada que tienen aspiraciones. Y creo que en esa lógica nace la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, apenas unos años después de ese 94. Nos alineamos con las aspiraciones de la Convención de Palermo, después de la muerte de Giovanni Falcone. Es decir, México también se hace de esta agenda, pero ojo, no era exclusiva de nuestro país. Ahí están los estudios del crimen organizado queriendo impactar en las decisiones políticas. Y a partir de esos años ha habido esfuerzos relevantes donde se ha hecho mano de lo más valioso que tiene el país en la defensa de su soberanía, que son las Fuerzas Armadas. Se ha tratado de fortalecer una instancia civil que se dice hoy que era fallida y que por eso no lo dejaron crecer. Bueno, creo que son tres ámbitos distintos de análisis. Lo que sí es lamentable, y hay que decirlo, es que parece que no estemos hoy haciendo uso del recurso de analizar las lecciones aprendidas. Que pareciera que otra vez la idea de acercarse por la vía de los programas sociales sin mayor seguimiento, sin la contundencia política, como bien dice Juan Ibarrola, nos tiene aparentemente en una línea que ya habíamos rebasado. A ver, con esta aseveración vamos a introducirnos a nuestro segundo tema, que es la penetración y el dominio del crimen organizado en nuestro país. Y tomo en esencia esta área de análisis, Juan, porque no acabamos de entender qué está ocurriendo en nuestro país, quién domina, quién manda, quién es el que controla esto, porque se habla de que el crimen de José Francisco Ruiz Massieu obedeció especialmente a un hecho aislado, como lo fue el de Posadas Ocampo, como lo fue el de Luis Donaldo Colosio, como el propio Moreno Valle en este helicópterazo donde hay tantas dudas, en donde falleció también la gobernadora constitucional del estado de Puebla. Bueno, este atentado que se dio en Paseo de la Reforma contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, el señor García Harfuch. Y bueno, ¿qué decir del Culiacanazo? Que para lo único que sirvió fue para humillar al gobierno, para humillar al ejército y para demostrar en un desfile, después de la liberación de Ovidio Guzmán, un desfile del poder que tienen estos criminales en base a armas de alto poder. ¿Cómo medir la penetración y quién es realmente quien está atrás de todo esto, Juan? Yo creo que el antecedente que bien menciona Maneli, que es importante, es decir, una intención de grupos delictivos, de grupos criminales, por influir en ideologías, cosa que se logró en Centroamérica, cosa que se logra en Colombia a través de las FARC, pero que en México nunca pasó. Es decir, no hay una ideología criminal, una ideología social criminal. Básicamente los grupos delictivos en este país realizan sus actividades única y exclusivamente por un tema de poder y por un tema económico. De ahí que cuál es la verdadera presencia de ellos, cuál es el verdadero dominio sobre ciertos territorios, creo que es un poco subjetivo y explico por qué, Carlos. Sí. Porque efectivamente, aún y a pesar de que hay municipios controlados, regiones controladas por los grupos delictivos, debemos de disociar lo que tienen controlado y no. Los grupos delictivos no han entendido que en el momento en que rompen con la normalidad de ciertas áreas, es cuando la gente empieza a alzar la mano y a buscar la ayuda. Aquí lo que ha sucedido es que efectivamente sí tienen un poder, un dominio criminal, un dominio social, un dominio económico, y hay que decirlo de manera responsable, no de ahora, no de estas elecciones intermedias, no de las elecciones del 2018, sino ya de tiempo atrás, un dominio político electoral en localidades pequeñas, en localidades estratégicas para ellos, que les puedan dar una mayor facilidad a sus actividades.
ahí están los casos de las fronteras, frontera norte, frontera sur, ahí está el caso del Pacífico, Pacífico norte, Pacífico sur, ahí está el caso de rutas de tráfico, no solamente de drogas, donde buscan, insisto mucho, esos pequeños espacios, poderlos dominar. Oye, estás... Y ahí que se genere... Perdón, Juan, pero entonces ¿te estás refiriendo concretamente a lo recién ocurrido en las elecciones de junio pasado? No, me estoy refiriendo a que es una realidad, por lo menos, insisto, desde los últimos 20 años, que aún ya a pesar de que hubo grandes esfuerzos, y hay que reconocerlo, y no porque esté aquí Maneli Castilla, el último momento de la Policía Federal, fue un momento exitoso, fue un momento óptimo, fue un momento de investigación, fue un momento de proximidad social, que lograba sacar trabajos de inteligencia para justamente romper con esas dinámicas delictivas, donde se tienen, insisto, Carlos, Manelik, esto es bien importante, no es que dominen estados completos, no tienen esas capacidades. Lo que vimos en el Culiacanazo famoso con la detención fallida de Ovidio Guzmán, sí es un poder de fuego, pero traían 2 Barretts, el ejército mexicano en Sinaloa debe tener por lo menos 100, es decir, no se trata de esa medición de la fuerza, se trata de la pregunta bien planteada que haces, ¿cuál es su dominio real? Estados Unidos lo declara hace poco, vía diferentes agencias, que el 35% del país está en poder de la delincuencia. Tengo mis dudas y no por abrazarme en la bandera. Yo creo que más bien el análisis debe ir enfocado a cuáles son esos espacios que tienen dominados la delincuencia, que por supuesto los tienen, municipios completos, quizá alguna región completa. Este dominio es en base a qué? Porque, insisto, no hay una ideología, hay solamente una necesidad de poder y de negocio, que es lo que buscan los criminales. De ahí que la acción del gobierno de México hoy debe ir enfocada a recuperar esos espacios, pero no para volverlos a perder. He insistido mucho públicamente en ello. ¿Cuántas veces se recuperó Ciudad Juárez? ¿Cuántas veces se ha recuperado Acapulco, Veracruz, Monterrey, Reynosa, Nuevo Laredo? Se recupera por parte del Estado y se vuelve a perder. Este círculo vicioso es el que logra ese dominio de los delincuentes que desafortunadamente saben que lo pueden romper y que el Estado no da esa respuesta contundente para que no se pierdan esos espacios recuperados. Debo enfatizar, subrayar muy claro que me da vergüenza decir lo que voy a expresar en este momento. El día de ayer lo referí en otro espacio, pero da pena en este país decir que ya nuestra plataforma económica, nuestra solidez financiera, no responde al turismo, no responde al petróleo, no responde a la inversión extranjera directa, no responde a la productividad. Hoy, fundamentalmente, podemos sobrevivir por 2 aspectos. Manelik, tú me dirás si estoy equivocado o no. Las remesas y al narcotráfico. Y pues bueno, yo creo que voy a empezar con las coincidencias que tengo con Juan Ibarrola, pues de responder eso. De entrada, esa declaración de la cabeza del Comando Norte, sentido del famoso 30 y tantos % controlado por el crimen organizado, lo pondría en esa canasta de declaraciones desafortunadas que no parten de evidencia para demostrar, porque eso implicaría que, imagínate, la tercera parte del país, si fueran estados, estamos hablando de que 10 estados y medio estarían siendo gobernados por el narcotráfico, y con todo respeto, eso no está sucediendo. Yo quiero que me digan una entidad en donde no suceda algo relacionado entre el combate entre las instituciones y los grupos criminales, en mayor o menor escala. Es decir, hay disputa, hay intentos del Estado por hacerles frente. Si me ponen una lista con 10 estados que no lo estén haciendo y que estén gobernando y legislando y administrando prisiones y administrando las policías de todos los ámbitos, con evidencia, bueno, podríamos modificar. Hoy no lo pienso así. Lo que hay es un par de grupos, uno de ellos que espera ser hegemónico, en gran expansión, a través de coaliciones criminales, y que
han tenido condiciones ante una estrategia que creo que no está resultando para no hacerles frente de manera bélica, con fuerza, porque como bien dice Juan, el Estado mexicano es mucho más fuerte que este grupo. Segundo, sí, yo creo que el problema económico cada día depende menos, y esto es la globalización, de las decisiones del gobierno. Hoy, el equilibrio a nivel global lo da el mercado, lo dan muchas de las acciones productivas que no están en la arena necesariamente en la opinión pública, que no están dando la batalla en los medios, pero que están generando empleos, están creciendo. El día que el narcotráfico ingrese a las venas del sistema económico nacional para llevar obra, vivienda, educación y salud, podríamos hablar de que estamos dependiendo en gran medida de ellos. Hoy no lo veo. Sí hay, desde luego, un crecimiento en operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero me parecería, Carlos, muy difícil asimilar o asegurar que estamos viviendo gracias a la economía del narcotráfico, porque de entrada la derrama que deja el negocio criminal está perfectamente enfocada y estudiada desde hace mucho tiempo. Y sí creo que ahí hay una alarma que tenemos que encender y que me parece que es una de las cosas que sí se han puesto en la agenda de este gobierno. No todo es negro. Me parece que hoy el hecho de que una unidad de inteligencia, por lo regular, no tendría que estar dando la cara por su propia naturaleza, hoy sea tema, el seguimiento a los dineros, y que esté en la agenda, creo que habla de algo que el Estado está haciendo. Ya después analizamos si con tintes políticos o no, pero al menos hoy sí es un tema, es un pócar abierto, el seguimiento a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y como ejemplo, Carlos, con esto termino, un trabajo de muchos años que inicia la Federación a través de la Policía Federal, que le da seguimiento a una instancia local como el gobierno de Quintana Roo, logra un golpe fuertísimo para un grupo de crimen organizado internacional a través de la mafia romana. ¿Sí? Creo que ahí hay esfuerzos, tanto locales como de la Federación, para que este tipo de economías que más dañan que favorecen sean objeto del interés del Estado. Entonces yo no comparto la idea. Me parece que sí hay una estrategia errónea, que no se está haciendo lo que se debe de hacer, pero no creo que estemos muy cerca de estar siendo beneficiarios a ese nivel. A ver, vamos a hacer una pausa. Esta última reflexión de Manelik deja mucho que pensar, mucho que debatir, porque no sé ustedes, pero yo toda vez veo en redes sociales más imágenes, videos y fotografías de pueblos agradecidos con el crimen organizado, con el narcotráfico, porque refundan sus ciudades, porque les pavimentan, les ponen drenaje, les construyen viviendas, centros comerciales, les llevan despensas. Vamos, hasta hay narcolimosnas, narcofiestas y fundación también de templos que son reconstruidos. Todo a través del narcotráfico y del crimen organizado. Vamos a una pausa y regresamos. Interesante lo que viene porque vamos a analizar la injerencia de los Estados Unidos en este proceso de crimen organizado en nuestro país y por supuesto la Dirección de Noticias a través de Paco Ramírez me hace llegar un documento que lo pondré a consideración de usted. Regresamos, esto es A Fondo. Bien, pues regresamos a Fondo con Juan Ibarrola y con Manelik Castilla Cravioto y vamos a ingresar al tema de la injerencia, la penetración del gobierno de los Estados Unidos en el tema del crimen organizado en nuestro país. Y decía, segundos antes de la pausa, que Paco Ramírez, a través de nuestra Dirección de Noticias, me va a llegar un documento que nos dice a detalle cómo está la situación de la penetración y el dominio del crimen organizado en nuestro país, lo que hablábamos hace unos minutos, querido Juan y Manelik, porque este estudio, repito, es del 2020, del año pasado. Aquí no se menciona todavía ni a Reynosa ni a Miguel Alemán en Tamaulipas, pero el 2020, este Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal especifica que de un estudio de 50 ciudades violentas en el mundo, hay 18 mexicanas.
Y por cuarto año consecutivo nuestro país presenta la ciudad más violenta del mundo. Esta es Celaya. Y figuran Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, Ensenada. Después viene San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, pero se encaja allí en medio Uruapan, Michoacán. Viene Feira de Santana en Brasil, Ciudad de los Cabos en Sudáfrica, pero cerramos esta amarga lista con Zacatecas, Acapulco, Culiacán, Cuernavaca, Colima, Benito Juárez, el municipio allá en Quintana Roo, Ciudad Victoria, León y Minatitlán. Este es el retrato que tiene México en cuanto a violencia se refiere. Repito, cuarto año consecutivo, las ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Y hace un minuto, Juan Ibarrola, el maestro, hablaba, Manelik, de inteligencia. Tú sabes mucho de ese tema. Tú lo aplicaste mucho, estos sistemas de indagación, de interrogación, de inteligencia para llegar al fondo y consecuencia en el combate al crimen organizado. Platícanos de esto y qué piensas de que Estados Unidos en breve pueda calificar a los cárteles mexicanos como terroristas. Bueno, primero quiero regresarme un poquito, nada más para cerrar lo que anterior. Lo que decías de que cada vez se ven más imágenes de comunidades agradecidas, comunidades del crimen organizado. Eso sí está en el manual del crimen organizado. El gran legado que deja estos tres grupos históricos emblemáticos, la Andrangheta, la Camorra y la Cosa Nostra, parten de valores tergiversados, Carlos. Así viven. Ellos adoctrinan a partir de hacer parecer bueno lo que en realidad es malo. Y eso sí está suficientemente estudiado. Y por eso se da ese fenómeno. Quería cerrar con esa parte. Sí. Segunda, el tema de que nuestras ciudades aparezcan en este estado confirma lo que decía Juan Ibarrola y un servidor hace unos momentos. Si estuvieran gobernadas por el crimen organizado, esa violencia no existiría. ¿Me explico? Porque serían fuerzas hegemónicas que no estarían compitiendo por el territorio. Pero no están compitiendo por las plazas, Manelik. ¿No es esta sangre que se derrama por ganar terreno y dominio de plazas? Claro que es esa batalla, pero es muy distinto a decir que tienen el control de este 30 y tantos % del país, porque si tuvieran el control, no existirían. Acuérdate, a ver, ¿qué pasó en Europa? En Europa manejan unas tasas de muertes violentas por cada 100,000 casi inexistentes, ¿sí? Ellos ya trascendieron el tema de la violencia porque culturalmente están marcados por la Segunda Guerra Mundial, por la Primera. Ellos saben de muertes. Han mudado de escenario el combate al crimen organizado a la parte financiera. Ahí está Europa. En México estamos todavía alimentando al mercado más grande del mundo a nivel de consumo de drogas. Y tenemos una frontera inmensa y no podemos cambiar esa realidad. Y lo que ha sucedido, si nosotros analizamos a detalle el comportamiento de estos índices de violencia, vamos a ver que está correlacionado con la cancelación del Medicare en Estados Unidos. Recuerda que en 2016-2017 tuvimos un descenso importante, 2015 a 2017, en la manifestación de violencia. Se estaba disminuyendo el número de muertes violentas por cada 100,000. Viene el tema del Medicare, viene el boom del fentanilo, una vez que, eso lo explicó Renato Sales en muchas ocasiones, cuando ya había un mercado cautivo de esta droga, de este opioide, y de repente dejan de suministrarlo, pues nace una gran oportunidad de mercado y se vuelve Manzanillo, así como se habla ahorita de Zacatecas, la ciudad más peligrosa del mundo si se habla de tasas de muertes violentas por cada 100,000. Entonces, todo está correlacionado. Hay una disputa feroz por alimentar el mercado del norte, particularmente hoy con estas drogas duras. Y en este contexto, la injerencia de los Estados Unidos, se hace la pregunta, me parece que habría que verla con otra óptica. Me parece que la colaboración bilateral hoy es más importante que nunca. Ellos tienen un problema de salud grave producto de las drogas y son quienes históricamente han
colocado las armas en el mercado de la criminalidad con la que nos matamos en esta parte del mundo. Yo creo que más que pensar en injerencia, habría que replantear la relación bilateral en materia de combate a la criminalidad organizada y, ojo, me parece que denominar terroristas a los grupos criminales no sería la mejor alternativa, por las razones que decía hace rato Juan. El delincuente organizado busca lucro a toda costa, él quiere dinero. El terrorista pone al Estado una agenda por motivos políticos o religiosos, en donde sus ataques se centran en la sociedad civil, en esas atrocidades y esas. Pero maestro Ibarrola, Juan, acabamos de ver en pantalla cómo es que Estados Unidos permanentemente está emitiendo alertas para que sus connacionales no visiten nuestro país. Si en apariencia, por seguridad nacional de los Estados Unidos, están tratando de combatir al crimen organizado y al narcotráfico en su distribución, en su comercialización y en su consumo, si en apariencia, repito, están tratando de controlar esto, entonces, ¿por qué permiten que en nuestro país florezca tanto esta tarea tan nociva como para llegar allá al consumo de drogas? Yo creo que hay una realidad geoestratégica para ellos también, geopolítica también, donde nos entienden como un mercado necesario, un mercado ilegal necesario. Es decir, en Estados Unidos sí hay un control de lo que entra o de lo que debe entrar. Y hay análisis muy serios, hay un análisis del Colegio de la Frontera Norte muy serio en el sentido de lo que debe entrar y de cómo los niveles de violencia, cómo los niveles de crimen tienen una correlación en función de una temporalidad. Es decir, deja de pasar cierta cantidad de droga a Estados Unidos que se tiene que quedar en México, que se tiene que vender en México y que genera también niveles de violencia y niveles de crimen específico. Creo que aquí hay que quitarnos las caretas, es decir, efectivamente, lo que México permite que salga, lo que Estados Unidos permite que entre, lo que Estados Unidos permite que salga de su país, como bien lo apunta Manelik, ahora que vino el director de la Agencia de Seguridad Interior, bueno, pues refleja eso, no hay una disposición por parte del gobierno americano por minimizar o regular la venta de armas y municiones, que son las que recibimos en México, para generar justamente ese círculo vicioso que les manda un producto que ya se convirtió en un problema de salud pública, como es el consumo del fentanilo, y se vuelve un cuento de nunca acabar. O sea, solo nos usan, Juan. Solo nos están usando. Por supuesto que nos usan y por supuesto que los usamos. Es decir, y no me refiero entre gobiernos y gobiernos, me refiero entre intereses criminales muy grandes. Estamos hablando de un negocio de cientos de miles de millones de dólares al año, que va a ser difícil terminar. Es un negocio que también le implica miles de millones de dólares a la industria armamentista de Estados Unidos, liderada por la Asociación Nacional del Rifle, una asociación que paga campañas políticas presidenciales y que genera una fortaleza social muy, muy importante. Hoy Texas, por ejemplo, ya permite a los ciudadanos portar armas de manera visible y solamente con una identificación puedes llegar a comprar el arma que quieras. Sí hay un uso, hay una correlación, hay una corresponsabilidad también de intereses, esto es importante, pero también hay aspectos sociales y políticos que creo yo, esto lo digo a título personal, evitarán que algún día Estados Unidos quiera darle ese carácter de grupo terrorista a los grupos criminales mexicanos. Y habría una razón, la mejor manifestación de una debilidad geoestratégica para ellos ante el mundo es aceptar que tienen grupos terroristas en su patio trasero, que no es lo mismo que decir que en Medio Oriente los hay, que no es lo mismo decir que los tienes en el Cono Sur o que los tienes en Europa del Este. No, somos su país vecino, compartimos una frontera muy grande con grandes intereses. No veo esa posibilidad. Lo que sí veo es evidentemente la presión política que se ejerce
ustedes lo recordarán bien, desde aquellas certificaciones donde nos daban la palomita o el tache para ver si estábamos haciendo lo correcto en materia de narcotráfico allá en los años 90. Si hay un uso, evidentemente no estoy diciendo que con esto el gobierno de México es ingenuo. No, creo que la posición del gobierno mexicano ahora en las visitas que han tenido fue muy clara. O sea, nosotros contribuimos, pero ustedes también contribuyan y no permitan esta generación de circunstancias que le afectan a los dos países sin duda. Hoy las amenazas son amenazas multidimensionales para ambos países. No significa que Estados Unidos tenga una amenaza diferente a las mexicanas, no, compartimos las mismas amenazas y por eso debe de haber solución. Vamos a hacer una pausa, esto está muy interesante, vamos a regresar para platicar de lo que nos espera en la segunda mitad de este sexenio, pero insisto, la injerencia de Estados Unidos en nuestro país a razón del crimen organizado va más allá de intercambiar un tambo de droga o 2 fusiles de alto poder. Vemos el caso de los LeBaron, donde penetraron las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos a nuestro país, el extraño caso que no le encuentro sentido de la aprehensión, liberación y exoneración del general Salvador Cienfuegos, la aprehensión de García Luna, la CIA interviniendo para evitar que se aprenda a Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, el caso del Chapo y su aprehensión, el de su esposa, la señora Coronel. Es decir, está difícil la relación con los Estados Unidos, poco entendible. Esto es A Fondo, volvemos. Bien, pues regresamos a fondo y vamos a entrar a este tema que nos incumbe, porque participamos todos en nuestra seguridad personal, global, colectiva, que esperamos en la segunda parte de la administración del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no puedo soslayar, no puedo hacer a un lado la nota de hoy, una de las notas fundamentales del día de hoy, que es la presencia del gobernador de Michoacán, el señor Silvano Aureoles, que se presentó a las puertas de Palacio Nacional para solicitar una reunión con el presidente de la República para presentarle las pruebas que en una mañanera Andrés Manuel López Obrador le exigió de la penetración y participación del crimen organizado por lo pronto en la jornada electoral pasada. Ahí estuvo 4 horas Silvano Aureoles, no fue atendido por el presidente porque el presidente justificó y dijo que no es autoridad electoral y que por eso no lo recibe. Y Silvano Aureoles pues ya respondió con que si Palacio Nacional tiene las puertas cerradas, lo hará en instancias internacionales. ¿Qué nos espera para el cierre de este sexenio? Juan Ibarrola, tú que eres especialista en Fuerzas Armadas, explícanos cuál es tu versión, cuál es tu percepción. Bueno, definitivamente nos va a alcanzar, o ya nos alcanzó una realidad. Era previsible violencia a partir del término de las elecciones. Era previsible esta lucha política o esta denuncia política de una posible intervención o intervención de hecho, suponiendo sin conceder, de grupos criminales en las elecciones, sobre todo en elecciones municipales. Lo que nos espera, insisto, dentro de 3 años o durante los próximos 3 años, es una realidad criminal, una realidad social, una realidad de subcultura criminal en México que cada vez se expande más y que alcanza al gobierno que debe, por supuesto, de fortalecer estas necesidades que se tienen a nivel municipal o estatal. La estrategia del gobierno ha cambiado, compras consolidadas, se han quitado presupuestos, ya no se les envían los presupuestos, más bien se les da en especie ciertos recursos, pero seguimos sin una profesionalización, por ejemplo, y una dignificación de policías municipales y estatales. Seguimos con una respuesta que no puede ser integral por parte de las Fuerzas Armadas, justamente por un tema que ojalá ya se haya dado alguien cuenta que no puede seguir en lo que resta del sexenio, que es la politización de la seguridad. Uh-huh. Una vez que politizas la seguridad, la debilitas. Y desafortunadamente esto es así. El presidente insiste en que la Guardia Nacional debe de pasar administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, justamente para que no suceda
lo que por lo menos desde el gobierno de Ernesto Zedillo ha sucedido con esa respuesta federal, que se ha llamado Policía Federal Preventiva, en fin. Oye, Juan, déjame formularte una pregunta difícil, porque todos en este país vivimos bajo un Estado de Derecho y esperamos que se aplique la ley. No que se interprete, no se consulte, sino que se aplique la ley. Pero como estamos y hacia dónde vamos en base al crimen organizado, ¿cuál es el camino? ¿Negociar o combatir a los delincuentes? No, la negociación con un grupo delictivo sería la entrega de un Estado de Derecho fuerte, de un Estado fuerte como lo tenemos en este país. Y no, definitivamente es combatirlos, pero no combatirlos necesariamente con la fuerza. Lo mencionaba Manelik, el uso que se está haciendo ahorita de la Unidad de Inteligencia Financiera afectando recursos muy importantes de la delincuencia es una forma de combate. Pero es en serio, Juan. ¿Es en serio Sí, este último planteamiento? Te voy a decir una cosa. Yo voy al banco y me siguen fiscalmente, me persiguen como si fuera un delincuente por aportar en efectivo más de 100,000 pesos. Yo no creo que un delincuente, un hombre del crimen organizado, primero vaya al banco y segundo, aporte 100,000 pesos para abajo. Me parece que hay una persecución de la sociedad civil para que entiendan los otros, ¿no? Yo creo que no. Déjame explicar una parte importante. Seguramente Manelik tendrá más que aportar. Sin embargo, esas formas de lavado de dinero, ese movimiento financiero que tienen los grupos criminales, que sí se hace a través de instituciones financieras, Carlos, no podría generar una rapidez mayor si fuera así. Es decir, si lo único que manejan los delincuentes en este país fuera efectivo, dinero en efectivo, se enfrentarían a problemas que ha tenido Bolivia, bueno, los criminales en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Colombia. Utilizar el sistema financiero de este país e internacional ha sido un acierto de los criminales, por llamarlo de alguna forma, que hoy se está combatiendo. O sea, hoy sí se les está pegando. Hoy sí hay una investigación, bueno, ha existido en muchos momentos. Hoy debe de ser contundente porque evidentemente el presidente no quiere utilizar la fuerza, exclusivamente la fuerza para enfrentarlos. En algunos casos es necesario hacerlo, sí, suena radical, suena fuerte para los tiempos que vivimos, para los valores que quiere vivir esta sociedad, que no tengan que ver con violencia, pero desafortunadamente los criminales así responden. Ajá. Los criminales no te dejan opción, ninguna otra opción, en muchos momentos, que no sea enfrentarlos con la fuerza. Hay otras maneras de hacerlo, manera social, la manera financiera, un verdadero trabajo de inteligencia, el recuperar a las policías en su proximidad social, como bien, y lo reitero, no porque Manelik esté aquí, como lo hizo él en la Policía Federal en el sexenio pasado, una proximidad social real para que también la ciudadanía comparta y combata este problema. Un problema que es de todos, Carlos. Y un problema que tiene que ver mucho con la educación. Manelik, cerramos contigo, lejos de los falsos halagos, habemos de reconocer que fuiste un hombre en operación con enormes resultados. Y bueno, es que también para el cierre de este sexenio nosotros en la sociedad civil vivimos francamente confundidos hasta para protegernos. Viajamos en una carretera de nuestro país y no sabemos ya si quien nos está vigilando es la Policía Federal, es la Guardia Civil o es el Ejército. Bueno, primero gracias por tus comentarios, porque es un reconocimiento, un equipo de trabajo muy grande, de miles de mujeres y hombres que se apostaron por la vía civil para trabajar por la seguridad. Segunda, claro que uno de los retos a 3 años de administración tiene que ver con muchas cosas, pero también con la identidad de ese modelo que quiere seguir. Pues, paradójicamente, el señor presidente dice que no quiere que le pase a la Guardia Nacional lo que él hizo que le pase a la Policía Federal, es decir, que en un plumazo se borre. Y me parece que uno de los grandes desafíos por delante es consolidar el esfuerzo también que se está haciendo, pero explorar, insisto, las lecciones aprendidas, las mejores prácticas. Si mañana el presidente de la República decide escuchar que puede haber otra manera de llevar este barco a nivel de seguridad y reactiva las capacidades civiles existentes, que son muchas, y las pone a trabajar junto con la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad interior,
y amalgama el esfuerzo del aprendido, puede, lo digo con responsabilidad, citando a Juan, con mucha responsabilidad, podría mejorar considerablemente la seguridad de este país. Y te voy a dar un dato, Carlos, el por qué. Hoy las encuestas del INEGI colocan a la Guardia Nacional, paradójicamente con niveles de aceptación inmensos, en medio de una crisis de violencia y de percepción de inseguridad. Explíquenme eso estadísticamente. Ese es el bono de credibilidad que mantiene todavía el presidente López Obrador. Ahora, en lo personal y como estudioso y apasionado de este tema, me encantaría que la seguridad salga de la agenda política. Sí. Me encantaría que se despresidencialice la agenda de seguridad pública de este país. Y me encantaría que se detenga el modelo gubernativo de seguridad a nivel policial que estamos teniendo. Recordemos que a lo largo de toda la historia solo ha habido 3 modelos de policía, no más. Estrategias puede haber varias, modelos hay 3. El gubernativo, que es que la policía trabaja para lo que quiere el presidente o el gobierno en turno. El modelo científico o el modelo técnico, el profesional, que es el de los perfiles, que coincide con las agencias más longevas del planeta, que no importa quién gobierne, tienen una misión profesional que cumplir. Y el último, que es el comunitario, que es el de los bobbies londinenses. Solo son estos 3 modelos. Lo demás, pónganlo como quieran, muévanlo adelante, atrás. Me encantaría que este gobierno detenga esa tendencia gubernativa en las cosas de policía. Paradójicamente también, queremos fortalecer instancias locales. Ahí hay aprobado el modelo nacional de policía y justicia cívica, que nadie voltea a ver, que no ha sido tema en el esfuerzo informativo de las mañanas, que retiraron recursos a este esfuerzo. Ese es el verdadero tema. ¿Qué quisiera? Que se corrija. Hay una posibilidad importante, Carlos, de escuchar. Muy bien. Sería, creo que un acierto. Pues yo quiero agradecerles, Juan Ibarrola y Manelik Castilla Cravioto, la participación en este programa. Yo, por lo pronto, pues esperaría que se tomara más en serio el tema que hemos tratado, que es el combate al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia, a la violencia, y no quedarnos con los abrazos, no balazos, o si se portan mal los criminales, los acusamos con sus abuelitas. La última referencia que tengo en memoria mediática en este momento es la caravana presidencial custodiada por un hombre con un arma de alto poder, un civil, que no se sabe si es una guardia presidencial, miembro del ejército disfrazado o simplemente un sicario. En esa magnitud y en esa proporción estamos. Juan Ibarrola, muchas gracias. Al contrario, Carlos, gracias a ti, gracias Manelik, y muy buenas noches para todo el auditorio. Gracias. Manelik Castilla Cravioto, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias por permitirme compartir ese espacio con Juan Ibarrola, que lo admiro y respeto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al auditorio por haber estado con nosotros aquí en A Fondo.